¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando crees estar completamente solo? ¿Has percibido un escalofrío inexplicable en plena noche, sin saber de dónde proviene? Hoy quiero contarte una historia real, tan perturbadora como convincente, que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la muerte y lo paranormal. Esta es la historia de un turno que nadie quiso cubrir, un turno marcado por la presencia ineludible de un espíritu, conocido por todos en el hospital como el turno del muerto. Mi tío Jorge, un enfermero con más de 20 años de servicio en un hospital antiguo y cargado de historia, era un hombre de convicciones firmes y de una mente lógica. Nunca creyó en leyendas ni en fantasías. Para él, cada cosa tenía una explicación racional, cada sonido tenía un origen material. Sin embargo, esa lógica se vería cuestionada para siempre en la noche en que le tocó cubrir el turno del muerto. Era una noche especialmente silenciosa, como si la propia atmósfera del hospital conspirara para hacer de esa jornada algo fuera de lo común. El edificio, de construcción antigua, conservaba en sus paredes los ecos de incontables historias y secretos. Los pasillos largos y oscuros parecían extenderse sin fin, y cada rincón parecía esconder algo que se resistía a desaparecer en la penumbra. Eran las 2 de la mañana y Jorge se encontraba en la estación de enfermería, repasando algunos expedientes y asegurándose de que todo estuviera en orden. La rutina de esas horas tardías solía ser monótona, pocos pacientes, silencios interrumpidos solo por el parpadeo intermitente de las luces y el leve zumbido de las máquinas. Pero aquella noche algo no encajaba. Un aire frío y pesado se había colado en el ambiente, como si la temperatura hubiera descendido sin motivo aparente. Fue entonces cuando sonó el intercomunicador. La voz, temblorosa y apenas perceptible, dijo: «Enfermería, habitación 308, por favor». Jorge frunció el ceño. La habitación 308 había estado vacía durante semanas. Se rumoraba entre el personal que esa sala estaba maldita, un lugar donde se producían hechos inexplicables y en el que muchos preferían no acercarse. Sin embargo, pensando que tal vez se trataba de un error del sistema o de una confusión, Jorge decidió ir a comprobarlo personalmente. Con pasos firmes, recorrió el pasillo desierto. Cada paso retumbaba en la inmensidad del silencio y cada sombra parecía moverse al compás de sus temores reprimidos. Al llegar a la 308, notó que la puerta estaba entreabierta, algo inusual en un área tan vigilada. Con cautela, empujó la puerta y entró. El cuarto estaba sumido en una oscuridad inquietante, rota solo por la luz fluorescente que luchaba por disipar las sombras. El aire era denso, cargado de un frío que calaba hasta los huesos. Jorge notó de inmediato un detalle perturbador: la cama estaba desordenada, las sábanas caídas en un pliegue que sugería la presencia reciente de alguien. ¿Pero quién? La habitación debía estar vacía. Mientras sus ojos recorrían cada rincón en busca de alguna explicación lógica, el intercomunicador volvió a emitir aquel mensaje casi imperceptible: «Enfermero». Esta vez, la voz sonaba aún más cercana, más desesperada. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal. Jorge se quedó paralizado unos segundos, sintiendo que el tiempo se detenía a su alrededor. La voz continuó, esta vez entrecortada y llena de un tono helado. «¿Tengo frío?». Sin darle tiempo a procesar lo que oía, Jorge cerró la puerta de la habitación con manos temblorosas y salió corriendo hacia la estación de enfermería. Su mente luchaba por encontrar una explicación. ¿Habría sido una alucinación provocada por el cansancio? ¿O tal vez un fallo en el sistema de comunicaciones? No obstante, algo en la forma de la voz le resultaba familiar, como si hubiera escuchado ese lamento en algún recodo de su memoria. De vuelta en la sala, sin poder calmarse, decidió revisar el registro de pacientes en la computadora. Allí, entre líneas de datos y nombres olvidados, encontró algo que lo heló hasta la médula. A las 3:08 de la mañana había sido registrado un ingreso en la habitación 308. Lo más perturbador era que el paciente ingresado era el mismo que, según los archivos antiguos, había fallecido hace más de 10 años. La fecha, la hora e incluso el número de habitación coincidían de forma escalofriante.
Jorge sintió como la realidad se desmoronaba ante sus ojos. No había error ni fallo del sistema, la información estaba clara. Aquel registro pertenecía a un hombre que había muerto hacía una década y que, por algún motivo, parecía haber vuelto a ocupar aquella habitación vacía. La mente racional de Jorge buscó desesperadamente argumentos lógicos, pero ninguna explicación lograba dar sentido a lo que estaba leyendo. En ese momento, la sala quedó en un silencio sepulcral. El zumbido del computador y el murmullo lejano de otros pasillos eran las únicas voces que competían con el latido acelerado de su corazón. Y entonces, mientras trataba de recomponerse, algo más ocurrió. Un murmullo suave, casi imperceptible, se deslizó detrás de él. Jorge se dio vuelta bruscamente, pero no encontró a nadie. La sensación era ineludible, alguien o algo lo observaba. Durante semanas, Jorge trató de convencerse de que aquello había sido producto del cansancio y del estrés acumulado en interminables turnos de noche. Sin embargo, las noches siguientes le resultaron insoportables. Aunque fue trasladado a otro turno en un intento desesperado por olvidar lo sucedido, el recuerdo de aquella voz y el aire helado que sintió en la habitación 308 lo perseguían implacablemente. Una noche, mientras realizaba su ronda, Jorge comenzó a notar pequeños indicios que lo hicieron dudar de su propia cordura. Las luces parpadeaban sin motivo aparente. Los monitores, que normalmente mantenían un sonido rítmico, emitían pitidos desincronizados y caóticos. En una de esas ocasiones, mientras revisaba a un paciente en una sala contigua, escuchó nuevamente una voz tenue a través del intercomunicador. «Ya es mi turno». Esa frase se quedó grabada en su mente. ¿Qué significaba? ¿Quién reclamaba un turno que ya no le pertenecía? Con cada repetición, la voz se volvía más insistente, casi desesperada, como si estuviera reclamando algo que se le había arrebatado. Jorge se dio cuenta de que no se trataba solo de una anomalía en el sistema, sino de una presencia real, de un espíritu que no había logrado abandonar aquel lugar. La inquietud de Jorge creció al punto de que, a pesar de su formación y experiencia, empezó a experimentar pesadillas. En sus sueños, revivía aquella noche en la habitación 308. Soñaba con una figura borrosa, con el rostro demacrado y unos ojos que parecían suplicar ayuda. En sus pesadillas, la figura se acercaba lentamente, susurrándole al oído. «Estoy frío, ayúdame». Cada despertar era un calvario. Jorge se encontraba sudoroso, con el corazón acelerado, sin poder recordar completamente el sueño, pero sí la sensación de angustia y terror que lo embargaba. Durante el día, intentaba no pensar en ello, pero en las noches, el hospital se transformaba en un escenario de sombras y lamentos, y la voz del muerto se repetía incesantemente en cada rincón. Una madrugada, ya casi resignado a vivir con ese terror constante, ocurrió algo que lo obligó a tomar una decisión radical. Se trataba de una noche especialmente fría, cuando la niebla parecía colarse por las rendijas del hospital y el silencio resultaba aún más ensordecedor de lo habitual. Jorge estaba solo en la estación de enfermería, repasando algunos informes, cuando escuchó el intercomunicador activarse nuevamente. Esta vez, el mensaje fue distinto, más claro y urgente. «Enfermero, habitación 308, ven ya». Jorge sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Con una mezcla de terror y determinación, se levantó y se dirigió nuevamente hacia la habitación prohibida. Cada paso era una lucha contra el instinto de huir, pero algo en esa voz lo impulsaba a enfrentar lo desconocido. Al llegar a la 308, la puerta estaba cerrada, a diferencia de aquella primera vez en que se había quedado entreabierta. Con mano temblorosa, empujó la puerta y entró lentamente. La habitación estaba sumida en una penumbra aún más espesa que antes. En el centro, la cama se presentaba impecable, pero en la esquina opuesta, sobre una silla, descansaba una bata de hospital que no recordaba haber visto antes. La bata parecía recién doblada, como si alguien la hubiera dejado allí con cuidado, en señal de despedida. Jorge se acercó, y en ese instante, el aire se volvió irrespirable. Un frío intenso lo envolvió,
y la habitación pareció cerrarse a su alrededor. Cerró los ojos, tratando de concentrarse en la respiración, cuando de repente, la voz regresó, más nítida y clara que nunca. «Estoy aquí, enfermero. No me dejes solo». El tono era suplicante, desesperado. Jorge sintió como la ansiedad se transformaba en una extraña compasión. ¿Podría ser que ese espíritu, aquel paciente olvidado, estuviera intentando comunicar algo importante? Durante años, el hospital había guardado secretos, relatos de pacientes que no habían abandonado sus lechos, de almas que se aferraban a la vida y a recuerdos de un pasado que no podían dejar atrás. Con el corazón en la mano, Jorge tomó una decisión que cambiaría su vida. Sacó su grabadora y con voz temblorosa, dijo: «¿Quién eres? ¿Qué necesitas?». El silencio se prolongó por unos segundos eternos, y luego, la respuesta llegó en un murmullo casi imperceptible, pero inconfundible. «Necesito que me recuerdes, necesito que se haga justicia». En ese momento, la mente lógica de Jorge empezó a trabajar a toda máquina. ¿Qué podía significar esa súplica? ¿Acaso se trataba de un error administrativo, de un paciente olvidado por la burocracia? La idea le aterrorizaba. ¿Cómo podía un espíritu pedir justicia? ¿Qué injusticia había sufrido? Esa noche, Jorge se quedó en la habitación 308 durante largos minutos, grabando cada palabra, cada suspiro. La voz del espíritu fluctuaba entre el dolor y la esperanza, narrando fragmentos de una historia olvidada, un hombre que había sido tratado de manera cruel, que había sido ignorado en sus momentos más críticos y que, al morir, se vio atrapado en el limbo de un hospital que no supo redimirlo. Las palabras se mezclaban con sollozos, y cada frase dejaba entrever una herida abierta en el pasado. El ambiente se volvió cada vez más opresivo, y las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. Jorge, sintiendo que estaba presenciando algo demasiado real y, a la vez, inexplicable, se comprometió a investigar el caso del paciente desaparecido. Durante los días siguientes, se sumergió en los viejos archivos del hospital. Lo que encontró fue escalofriante. Había registros de un hombre ingresado en la habitación 308, con un historial lleno de negligencias y maltratos. Nadie había prestado atención a sus quejas, y su muerte había quedado en un silencio burocrático, sin una investigación adecuada. Con cada dato que encontraba, la imagen del espíritu se hacía más nítida en su mente. El hombre había sido ignorado por el sistema, y ahora, a través de su aparición en la 308, reclamaba el reconocimiento de su sufrimiento. Jorge, conmovido y enfurecido por la injusticia, decidió que tenía que actuar. No podía permitir que aquel espíritu quedara condenado a vagar en el olvido. Durante una de esas noches de insomnio, en la que las sombras parecían susurrar secretos al oído, Jorge se dirigió a la antigua enfermera Margarita, una veterana del hospital que había trabajado allí durante más de 30 años. Margarita conocía todas las leyendas y rumores, y su conocimiento sobre el turno del muerto era tan profundo como su experiencia. «Margarita, necesito que me ayudes», dijo Jorge con voz temblorosa. «Hay algo en la habitación 308, algo que no está bien. Un paciente olvidado, un espíritu que reclama justicia». La vieja enfermera lo miró con una mezcla de compasión y resignación. Con voz pausada, comenzó a relatar. Hace años, hubo un paciente en esa habitación que fue maltratado y olvidado. Nadie se dignó a investigar su caso. Muchos dicen que su espíritu no encontró paz y que, desde entonces, ronda esos pasillos, reclamando lo que le fue arrebatado. Las palabras de Margarita se hundieron en el alma de Jorge. Esa noche, junto a la enfermera, se propuso recopilar todas las pruebas posibles. Revisaron expedientes, entrevistaron a antiguos empleados y buscaron en los rincones oscuros del hospital, donde los rumores se mezclaban con la penumbra. Poco a poco, fueron armando un rompecabezas macabro, un hombre injustamente olvidado, víctima de un sistema que lo marginó y de la indiferencia que a veces consume a las instituciones. Cada hallazgo reforzaba la convicción de Jorge de que debía hacer algo. No se trataba solo de un espíritu perdido,
se trataba de una verdad enterrada, de una historia de dolor que exigía ser contada. Así, decidió hablar con el director del hospital. En una reunión tensa y cargada de silencios incómodos, Jorge presentó su caso, apoyado en los documentos y grabaciones que había obtenido en la habitación 308. El director, un hombre acostumbrado a mantener la calma en situaciones críticas, escuchó en silencio. Cuando Jorge terminó, la sala se llenó de una densa incomodidad. Finalmente, el director habló con voz queda. Hay historias que han quedado en el olvido y que, a veces, el pasado no permite descansar. No puedo prometerte nada, pero investigaré lo ocurrido. Aquella respuesta, aunque vaga, fue suficiente para que Jorge sintiera que, al menos, alguien reconocía la existencia de la injusticia. Pero él sabía que la verdadera resolución debía venir de otra parte, de dar a conocer la historia al público. Con el tiempo, Jorge y Margarita decidieron difundir la verdad. Se crearon podcasts, videos y se organizaron encuentros para que otros testigos y sobrevivientes pudieran compartir sus relatos. Las redes sociales se inundaron de testimonios similares, de voces que narraban encuentros inexplicables, de historias de turnos nocturnos marcados por la presencia de espíritus que no pudieron descansar. La historia del turno del muerto se volvió viral. Personas de todas partes se sintieron identificadas, compartiendo anécdotas propias y debates intensos sobre lo paranormal y la justicia que nunca se hizo en vida. Muchos decían haber sentido esa fría presencia en noches de insomnio, otros, haber escuchado el susurro de un "ya es mi turno" cuando estaban solos en casa. ¿Y tú, alguna vez has sentido ese escalofrío en medio de la noche? ¿Has escuchado un susurro que te hizo dudar de la realidad? Piensa en eso la próxima vez que el reloj marque una hora intempestiva y la soledad parezca abrumarte. Cada testimonio, cada relato, sumaba un ladrillo en la construcción de una verdad innegable. El hospital no era solo un lugar de sanación, sino también un escenario donde el pasado clamaba por justicia. Jorge se convirtió en un defensor de esas voces olvidadas, en un mensajero de aquellos que, incluso en la muerte, tenían algo que decir. Una noche, mientras grababa otro episodio para el podcast, Jorge sintió nuevamente esa presencia. Estaba solo en su habitación, revisando viejos expedientes y organizando las entrevistas que había recolectado. De repente, el intercomunicador de su viejo teléfono sonó, y en lugar de una llamada ordinaria, escuchó esa voz inconfundible y desgarradora. «Estoy aquí, no me olvides». El escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Cerró los ojos y, por un breve instante, se imaginó a aquel hombre olvidado, sufriendo en un limbo interminable. Pero luego, con una determinación renovada, respondió en voz baja. «No te olvidaré. Tu historia será contada. Tu justicia se hará realidad». Y así, cada palabra pronunciada, cada testimonio compartido, era una forma de honrar a ese espíritu. La campaña se expandió, y pronto, medios de comunicación de todo el país comenzaron a hablar del turno del muerto. Se organizaban foros, conferencias y hasta investigaciones formales sobre el caso. La presión pública obligó a las autoridades a reabrir la investigación del paciente olvidado. El hospital se vio obligado a reconocer que, en su interior, se habían cometido errores irreparables. La verdad salió a la luz: negligencias, omisiones y un trato inhumano hacia un ser que, en vida, había sido desechado sin remedio. La justicia tardó en llegar, pero llegó. Se realizaron reconocimientos públicos, se indemnizó a los familiares y se creó un memorial en honor a todos aquellos que habían sido víctimas de un sistema que no supo escucharlos. Hoy, cada vez que alguien recorre los pasillos del antiguo hospital, se puede sentir que algo ha cambiado. La atmósfera, aunque aún cargada de la melancolía de tiempos pasados, transmite un aire de paz. Sin embargo, en las noches más calladas, se dice que se escucha un susurro, una voz que ya no reclama venganza, sino agradecimiento. «Gracias por recordarme». Esa voz se ha convertido en un recordatorio de que, a veces, el olvido es la peor condena. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, te pregunto, estás dispuesto a escuchar a aquellos que han sido silenciados?
¿te atreverás a mirar en la oscuridad y a reconocer que, en algún lugar, hay almas que aún claman por justicia? Si esta historia te ha conmovido, si has sentido ese escalofrío recorrer tu espalda, te invito a compartir este relato. Cuéntaselo a un amigo, a un familiar o incluso a un desconocido, porque tal vez, en algún rincón, esa voz olvidada necesita ser escuchada. Y si alguna vez sientes que en la penumbra de la noche alguien te observa, recuerda, no estás solo. Hay historias que se niegan a ser olvidadas, y cada una de ellas es un llamado a la justicia, a la compasión y al reconocimiento de lo que fue y de lo que aún puede ser. Te invito a dejar tus comentarios a continuación. Cuéntame, ¿has experimentado alguna vez algo inexplicable en la soledad de la noche? ¿Has sentido la presencia de alguien que no pertenece a este mundo? Tu testimonio puede ayudar a otros a comprender que, aunque la muerte parezca el final, en ocasiones es solo el comienzo de una historia que clama por ser contada. Y si esta historia te ha hecho cuestionar la realidad de lo paranormal, si sientes que hay más en el mundo de lo que tus ojos pueden ver, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos relatos reales, testimonios y entrevistas con personas que han vivido encuentros que desafían la lógica. Juntos, podemos abrir un espacio para aquellos que han sido olvidados y para las voces que aún necesitan ser escuchadas. Recuerda, cada historia, por perturbadora que sea, es un eslabón en la cadena que une nuestro presente con un pasado que se resiste a morir. No dejes que el silencio se lleve lo que debe ser recordado. Comparte esta historia, suscríbete y mantente alerta. Porque en la noche, cuando todos duermen, hay almas que siguen trabajando. Hay voces que se niegan a ser silenciadas, y hay turnos que, aun después de la muerte, continúan reclamando su lugar. No permitas que el olvido se adueñe de la verdad. Al igual que Jorge, alzaste la voz para aquellos que no pudieron hacerlo en vida. Tu valentía al compartir y comentar puede ser el primer paso para que otros también encuentren la paz. Y recuerda, hay historias que se cuentan y hay otras que prefieren el silencio. Hoy, te invito a romper ese silencio, a encender la luz en la oscuridad y a ser parte de una comunidad que no teme enfrentarse a lo inexplicable. Si sientes que algo en esta historia resuena contigo, si en lo más profundo de tu ser sabes que hay un eco que grita por justicia, te pido que actúes. Comparte este relato, comenta tus experiencias y suscríbete para que juntos podamos iluminar los rincones más oscuros de la existencia. Porque cada susurro, cada grito ahogado en la penumbra, merece ser escuchado. Y cada alma, por muy olvidada que parezca, merece su momento de redención. Esta es la historia del turno del muerto, un encuentro paranormal inolvidable. Una historia real que trasciende la barrera entre lo vivo y lo muerto. Una historia que te invita a mirar más allá de lo evidente, a desafiar tus propios miedos y a creer, aunque sea por un instante, que la justicia puede alcanzar incluso a quienes han sido relegados al olvido. Te invito a reflexionar, ¿estás dispuesto a abrir tus oídos y tu corazón a las voces que emergen de la oscuridad? ¿Puedes imaginar un mundo en el que la memoria de los que ya no están vivas sigue clamando por ser reconocida? Si tu respuesta es sí, acompáñanos en este viaje. No te quedes callado. Deja un comentario, comparte tu historia y únete a nosotros para que, juntos, podamos hacer que el eco del pasado resuene con fuerza en el presente. Porque cuando la noche se cierne y el silencio se hace absoluto, hay una certeza que no se puede negar, siempre habrá alguien recordando. Siempre habrá una voz que clame, que exija justicia y que se niegue a ser olvidada. Y hoy, esa voz es la del turno del muerto, un llamado eterno que nos invita a ser testigos de lo inexplicable y a transformar el miedo en esperanza. No olvides suscribirte y compartir este relato. Ayuda a que más personas conozcan la verdad y, quizás, encuentres en tu propia vida ese pequeño indicio de que, en el mundo, hay mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. Porque cada noche, en algún lugar, alguien se levanta para cumplir con un turno que trasciende la vida y la muerte. Y esa historia, por muy aterradora que parezca, es un recordatorio de que todos tenemos un papel en la lucha contra el olvido. Así concluye esta narración, pero no el eco de sus palabras.
Permanece atento, mantén tus sentidos alerta y recuerda que, a veces, la verdad se esconde en los lugares más inesperados. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, te pregunto, aceptarás ser parte de esta lucha por la memoria y la justicia? ¿Estarás dispuesto a compartir y a no permitir que el silencio se imponga? La elección es tuya. La noche está llena de misterios, y solo aquellos valientes que se atreven a mirar más allá pueden encontrar la luz en medio de la oscuridad. No dejes que el miedo te paralice, permite que la verdad te libere y ayude a que, juntos, podamos transformar el olvido en una memoria viva. Recuerda, cada comentario, cada compartida, cada suscripción, es un paso más hacia un mundo en el que ninguna voz quede sepultada. No permitas que el turno del muerto se repita en soledad. Levanta la voz, rompe el silencio y haz que la justicia llegue, incluso para aquellos que ya no pueden pedirla por sí mismos. Esta es la historia del turno del muerto. Una historia real, conmovedora y llena de la fuerza necesaria para cambiar destinos. Y ahora, te invito a ser parte de ella. Comparte este relato, deja tu testimonio y, sobre todo, mantente alerta. Porque en la noche, cuando la oscuridad lo envuelve todo, hay voces que claman por ser escuchadas, y tú puedes ser el eco que las haga resonar en el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Juntos, podemos hacer que cada historia, por perturbadora que sea, encuentre su final de justicia. Porque hay historias que se cuentan, y hay otras que, sin tu ayuda, prefieren el silencio.